Ya en el ejercicio 177 nos pedirían representar en sistema diédrico las proyecciones de las siguientes rectas y tendríamos que indicar lo que es el nombre, las trazas, partes vistas y ocultas y los cuadrantes por donde pasa. Entonces vamos a empezar haciendo los dos primeros apartados en una misma hoja, utilizando una línea de tierra que según nos ponen en el ejercicio o nos indican en el ejercicio tendríamos que dividir el folio por la mitad y situar el origen a 10 milímetros del margen izquierdo del papel. Aquí vamos a representar las dos primeras rectas, la recta R y la recta S. Yo ya he adelantado un poco de lo que serían las proyecciones de los puntos, pero vamos a volver a comentarlas aquí un poco más. Para representar la recta R me dan los puntos A y B. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, siempre que tenga que representar el punto y los valores sean positivos, como en este caso, cuando la primera coordenada es 40, tendría que llevarme hacia aquí, hacia la derecha, esos 40, y después la siguiente coordenada, 60, irá hacia abajo. En este caso ya le daremos el nombre, le pondremos ese nombre de proyección A, la proyección horizontal de ese punto, y hacia arriba iríamos 10 milímetros desde la línea de tierra. En este caso también le tendríamos que poner nombre, vamos a nombrarla como la proyección A', la proyección vertical. En el siguiente punto, el punto B, volvemos a tomar la distancia con respecto al origen de 70, hacia abajo, que sería la segunda coordenada, nos llevaríamos 20 milímetros, que es donde vamos a tener situada la proyección horizontal de ese punto B, y después desde la línea de tierra hacia arriba nos llevaríamos esos 60, que es donde vamos a situar la proyección vertical B'. Como comentábamos, nosotros para trazar una recta tendríamos que unir las proyecciones prima de ese punto y las proyecciones que no son prima. Vamos a trazarlo con una línea muy finita y vamos a ver en los dos casos donde nos corta con la línea de tierra. Vamos a sobrepasar la línea de tierra y aquí exactamente igual. Entonces ya podemos nombrar esta proyección donde me unen las dos proyecciones de los puntos prima como R', y aquí donde me une las proyecciones no prima lo vamos a nombrar como la proyección horizontal R. Nos fijamos que corta la proyección R' aquí en la línea de tierra. Solamente puede haber dos proyecciones de las dos trazas en la línea de tierra, H' y V. Por lo tanto, si la que corta aquí sería la proyección R', aquí vamos a tener siempre la proyección H'. Y en este caso, al cortarnos R, vamos a tener siempre la proyección V. ¿Dónde tendríamos la otra proyección de esos puntos? Los tendríamos sobre una perpendicular contenidos en la otra proyección de la recta. Si bajamos desde H', aquí tendríamos la proyección H, sin más. Y desde la proyección V subiríamos hacia R' y aquí tendríamos esa proyección V'. En este caso vemos que el punto A y el punto B serían puntos que están contenidos en el primer cuadrante, por lo tanto, siempre que tengamos que ver partes vistas y ocultas y por qué cuadrantes pasa una recta, tendríamos que tomar como referencia esas trazas, tanto H como V, porque serían los puntos de intersección con los planos proyectantes y por lo tanto sería cuando esa recta cambia de cuadrante. Entonces, para hacer ese estudio, lo que vamos a hacer es trazar dos líneas de referencia para marcar después las líneas de cota. Vamos a marcar esas líneas de referencia tanto desde la proyección de H, vamos a subirlo un poquito más para que se vea, como desde la proyección de V. Aquí abajo ahora trazaremos una línea horizontal perpendicular a las anteriores. Vamos a alargarla un poco más. Para indicar lo que serían esas líneas de cota vamos a
marcar aquí en ambos extremos de esas líneas desde dónde hasta dónde iría cada uno de esos cuadrantes. La punta de la flecha siempre van a ser finas y alargadas. Entonces comentábamos que los puntos A y B van a estar contenidos en el primer cuadrante, por lo tanto lo que es la parte de la recta que está entre esas dos trazas, entre H y V, va a pertenecer también al primer cuadrante. Nosotros después vemos que la recta aquí a partir de H bajarían las dos proyecciones. Nosotros podríamos coger aquí un punto cualquiera C y ver que esas dos proyecciones están por debajo de la línea de tierra. Eso quiere decir que ese punto, y en este caso, por lo tanto, esa parte de la recta va a estar en el cuarto cuadrante. Como ya no va a volver a tener otra traza ni otro punto de corte con otro plano de proyección y la recta es infinita, esta parte de la recta ya hasta el infinito estaría toda contenida en el cuarto cuadrante. Y a partir de la traza V nos encontraríamos que esta parte, si nosotros cogiéramos un punto cualquiera, tendría sus dos proyecciones arriba, en la parte superior de la línea de tierra. Eso quiere decir que esa parte de la recta y ese punto estarían en el segundo cuadrante. Lo mismo que en el caso anterior, como esa recta ya no va a volver a cortar con los planos de proyección, ya va a seguir infinita, pues ese segundo cuadrante ya podríamos tenerlo en cuenta hasta el infinito. Vamos a repasar entonces las partes continuas y discontinuas de esa recta. Vamos a señalar más oscura, más fuerte, esa parte que está entre las dos trazas, entre H y V. Si en el caso de la proyección vertical tenemos esa parte continua, en la proyección horizontal, cuando hablamos de rectas, también coincidiría esas partes exactamente igual. Y a partir de V y de H tendríamos que repasar con el mismo grosor, pues le daríamos la misma importancia porque también sería solución, pero ya en lugar de como continua, como discontinua. E igual que decíamos antes, si esa parte sería discontinua en la parte superior de esa recta, también lo va a ser en su proyección horizontal. Vamos a dejar esta parte, incluso la vamos a borrar para que tengamos más espacio para la siguiente recta. En el caso, bueno, nos faltaría darle nombre. Como las dos proyecciones van a ser oblicuas con respecto a la línea de tierra, esa recta va a ser una recta oblicua. Vamos a indicarlo aquí arriba. E incluso, si queréis, lo podemos subrayar. Ya en la siguiente recta nos pedirían representar los puntos A y B también de la recta S. Siempre que nos den los datos nos los van a dar con letras mayúsculas, pero después nosotros ya veis que las proyecciones las ponemos en minúscula. El primer punto sería o estaría a una distancia de 135 con respecto al origen, que ya lo tengo aquí yo señalado, y después tanto lo que es el alejamiento como la cota serían 0. Por lo tanto, aquí tendríamos las dos proyecciones de ese punto, tanto A' como A. El siguiente punto vendría dado por las coordenadas de 170, que ya vemos aquí cómo las habríamos tomado. Después tendríamos hacia abajo que llevarnos 100, que también lo tengo ya aquí medido. Aquí ya sí que le daríamos ese nombre a esa proyección, sería B, sin más, y hacia arriba nos llevaríamos 20. Aquí tendríamos entonces la proyección B'. Hacemos igual que en el caso anterior, unimos esas proyecciones, de manera que al unir A' con B' me va a quedar esa proyección vertical de la recta R'. Vamos a marcarla también finita. Y uniendo A con B nos quedaría la proyección horizontal
me he confundido. Aquí si la recta sería S, esta sería S'. Vamos a borrarlo. Y aquí tendríamos la proyección S. Viendo dónde cortarían cada una de esas dos proyecciones con la línea de tierra, nos fijamos que nos cortarían en el mismo sitio. Entonces, en este caso nos va a coincidir, podemos ponerlo con una rayita o con 3, que ahí vamos a tener tanto las proyecciones V y V' de esa recta, como las proyecciones H y H'. Si tenemos que ver entonces las partes continuas y discontinuas de esa recta, lo que vamos a hacer es marcar solamente lo que sería la parte que está por delante de esas trazas y por detrás. Lo podemos hacer hacia abajo o en este caso quizá nos venga mejor hacerlo hacia arriba. Vamos a marcar esa línea de referencia y después nos vamos a llevar paralela a la línea de tierra. Y aquí marcaríamos esa línea de cota que vamos a indicar aquí con esas flechas finas y alargadas. Y en este caso, como comentábamos, vamos a ver qué ocurriría antes o en qué cuadrante estaría esa recta antes de esas trazas y qué lugar ocuparía por detrás de esas trazas. Si cogemos el punto B vemos que está en el primer cuadrante con su proyección prima arriba y la que no es prima abajo. Por lo tanto, esta parte entera va a estar en el primer cuadrante hasta el infinito. Y en este otro caso nos vamos a encontrar que si cogiéramos cualquier punto tendríamos la proyección que no es prima arriba y la proyección que es prima abajo, de manera que en este caso estaríamos hablando del tercer cuadrante. Repasamos, por lo tanto, partes continuas y discontinuas de esas proyecciones de esa recta. Esta parte sería continua del primer cuadrante y esta parte sería discontinua. Y aquí igual, la parte que hay hasta esas trazas H y V sería continua, la repasaríamos más fuerte. Y después tendríamos esta parte desde aquí discontinua. Ya tendríamos entonces representada esa recta. Lo único que nos faltaría sería anotar qué tipo de recta sería. Por la forma que tiene, nosotros podemos ver que es una recta que pasa por la línea de tierra. Entonces, así lo indicaremos aquí. Recta que pasa por LT. Y ya tendríamos esos dos primeros apartados de ese ejercicio terminados.